Hola, pues buscando entre mis modelos viejos, me encontré este Viper de la serie original de Rebel Monogram, la versión en español. Lo curioso es que dice que es importado y distribuido en México, entonces es hecho en Estados Unidos. Aun cuando dice que es de 1996, sus calcomanías dice que son del 97. En fin, ahora, para 1996, yo ya tenía mi página de internet, yo ya tenía mi correo, y esta compañía únicamente tenía un correo genérico: crayola@mail.internet.com.mx, el cual pues ya no existe. Las instrucciones muy genéricas. La verdad es que no es un modelo muy difícil de construir, pero las instrucciones están todas patas para arriba. Empieza uno aquí y luego se brinca a la parte 4. Ah, no, espérame. La parte 2 está acá. Llegas a la parte 2 donde haces esto y luego sigues acá atrás y luego te sigues. O sea, están todas patas para arriba. Y me encanta que la traducción pues está mal. Está mal esta traducción porque a esta pieza le llaman manguera del motor lado derecho. ¿Quién sabe qué será eso? Pero bueno, este es un modelo que uno de mis hijos empezó a construir hace años y dejó a medias. El modelo es un modelo grande. Creo que es escala 1.32. La verdad no dice en ningún lado qué escala, pero es grande. Tiene aproximadamente 30 centímetros. Son muy pocas piezas. Como pueden ver, pues mi hijo lo dejó a medias. Y pues, aunque trae muchos detalles resaltados, no está pues muy preciso. Hay que trabajarle mucho. Hay que hacerle muchas modificaciones, entre ellas pues quitar esta muesca, que es donde va esta base, que extraña base, como si fuera una araña. Y este modelo era un modelo que aquí tenía un gatillo y por aquí disparaba un misil. Es que extraño, ¿no? Que dispare un misil por el frente. No traía cabina, venía hueca, simplemente traía la tapa y se acabó, y pues muy poco detallado. Buscando por internet me encontré que existe un modelo de Gunbody de este Viper y pues ya imprimí algunas piezas. Ya las tengo fondeadas en negro para que se pueda ver mejor el detalle. Pues compré los archivos del Viper de Gunbody y aunque los archivos están realmente muy detallados, las piezas que salen con excelente calidad y hay varias versiones, puedes crear varias versiones. Llega la parte de la cabina. Este modelo sí incluye su cabina, la cual pues hay que trabajarle un poco porque hay que poner pantallas, luces, indicadores y demás, pero viene muy bien detallada. A este modelo únicamente le falta un piloto que ya por ahí encontré para ponérselo. El detalle de este modelo comparado con el anterior es el mismo tamaño, o sea, viene al mismo tamaño, pero el detalle viene pues mucho más rico, viene mucho más complejo. Estas vienen huecas porque puedes iluminarlas por debajo, al contrario de estas. El estriado viene mucho más detallado, o sea, sí trae mucho mejor detalle el modelo nuevo. Las alas son diferentes, vienen en un tamaño más pequeño comparadas con el modelo de Monogram. Quién sabe cuál sea el tamaño correcto, pero trae casi los mismos detalles unas y otras.
Ya imprimí también la sección de los motores. Todavía no las pinto, porque quería que vieran cómo está saliendo de la impresora. Estas partes vienen huecas porque aquí pues supuestamente tiene que pasar iluminación para iluminar los motores y que estos queden iluminados. Si se fijan, pues es prácticamente el mismo tamaño. Déjenme armar nuevamente esta sección. Muy bien, ya está lista la sección de los motores. Pues como ven, sí viene mucho más detallado. Incluso aquí viene abierto esta sección, porque se supone que es para darle mantenimiento al motor. Trae sus tapas, solamente hay que imprimir las tapas y ponérselas. Pero el detalle del motor, de los motores, pues sí es mucho más rico, mucho más detallado. Pues para no quedarme con las ganas, voy a imprimir los dos modelos. Voy a hacer los dos modelos. Lo que no sé todavía es si al modelo viejo le voy a imprimir su cabina, que la cabina cabe perfectamente. Cabe perfectamente. Tendría que recortar las ventanas de esta y hacerlas, lo cual no es complicado porque son rectas, o no ponerle cabina y simplemente dejarla ahí. Vamos a ver qué si hago dos cabinas o dejo uno cerrado y otro abierto. Voy a terminar de imprimir todas las piezas en resina para comenzar a trabajar en los dos modelos. No creo que me lleve mucho tiempo, pero eso fue lo mismo que dije con los Thunderbirds y al final me llevé casi 6 meses haciéndolos. Pero bueno, esperemos que en este no me tarde. Así que vámonos a la siguiente parte. Un detalle que también tengo que mencionar, ya las mostré, son las calcomanías que traía el modelo, que pues vienen dañadas. O sea, parece que se remojaron en algún momento. Obvio vienen rotas ya por lo viejo. Voy a tener que hacer calcomanías nuevas para los dos modelos, pero más que nada voy a tener que hacer un stencil o simplemente, ¿cómo se llama?, enmascarar para pintar estas líneas en los dos modelos. Esto es lo único que a lo mejor voy a tener que rehacer, o voy a ver los modelos originales, a ver qué es esto, si son piezas hechas o es una calcomanía. Si es una pieza hecha, pues la haré como otras que he hecho. Si se fijan, trae las calcomanías para la cabina, pero ni siquiera son del tamaño, vienen mucho más pequeñas. Entonces voy a tener que pintar y hacer calcomanías nuevas. Buscando por internet me di cuenta que hay varias personas que están haciendo esta versión de la cabina del Viper y le están metiendo muchas ganas, pero la verdad es que no creo que esté correcta. O sea, esta cabina tiene pantallas extras. O sea, no recuerdo que haya tenido todas estas pantallas, todos estos displays. Era algo mucho más sencillo. Luego me encontré esta que está construyendo alguien desde cero en escala 1:1, donde la verdad se ve pues mucho más cerca de lo que realmente se usó. Y luego encontré esta versión, que es la de Moebius, que yo creo que es la más cercana, porque si se fijan tiene los controles de potencia, Cora, que es la computadora que hablaba, los displays de energía y demás, y los indicadores de nivel y etcétera, etcétera, que como ven son estos mismos que están acá. O sea, yo creo que esta de Moebius es la que más se acerca a la real y no esta versión. Esta versión se me hace muy rara.
se parece más bien a la de las primeras versiones de los Vipers de la serie del 2000. Bueno, entonces, como esta fue la versión que no se parece en lo más mínimo a la que viene, pues me puse a rediseñarla. Después de un rato, pues así quedó. Perdí mucho de las imágenes del modelado, pero así es como quedó. La pantalla principal, los dials de nivelación y demás. Aquí que es en donde van los indicadores de energía. Esta creo que son relojes, no de acuerdo. Aquí va Cora. Aquí van otra serie de botones. Yo digo que se parece más a esta versión, ¿no? Yo digo que se parece más a esta versión. Muy bien, pues vamos a imprimirla, a ver qué tal sale. Imprimí la versión como viene en los archivos y aun cuando encaja muy bien porque no encajabas perfectamente, no eras tú. Aun cuando encaja muy bien y el piloto también queda perfectamente. Como ven, tiene un excelente diseño, pero no es la cabina. Entonces, de todos modos la imprimí antes de darme cuenta de que no era la correcta. Ok, ya imprimí la otra parte, la que yo rediseñé, y así está. Por desgracia, los botones no se notan mucho, o sea, fueron muy pequeños, pero déjenme pintarlo fondeado para apreciar un poquito más el diseño, porque así en este color azul no se nota mucho. Permítanme. Muy bien, ya fondeé la cabina y me encantan los detalles, los botones se ven perfectamente, los indicadores, estos de aquí no me acuerdo qué mostraban números. Esto acá era la computadora de a bordo, el espacio para poner los indicadores en que se pueden iluminar, etcétera, etcétera. Pero revisando dije, bueno, ¿y estas cosas qué son? Entonces me fijé en las imágenes y pues resulta que son los botones que pulsan para encender los motores, y aquí parecen displays, entonces están gigantescos. Bueno, vamos a arreglarlos, vamos a rediseñarlos. Muy bien, vamos a rediseñar, porque estos de aquí son los que no me gustan. Tampoco me gustan estos botones, o sea, no son así de grandes. Voy a tratar de arreglarlos. Así me gustan más. Y listo. Nomás quiero ver si puedo iluminar los botones desde fuera. A ver si el conducto Sí tengo acceso a los botones por la parte de atrás para poder iluminarlos. Muy bien, perfecto. Vámonos a imprimir. Muy bien, ya imprimí. Ahora sí tienen el tamaño correcto. Ahora sí son botones para pulsar el inicio de los motores. No cambié nada. Bueno, sí, alicé esto. Tenía un terminado bastante fellito. Lo alicé. Listo. Déjenme ponerlo dentro de la pieza.
está. Y la canopy. Perfectamente. Ya nomás tendría que iluminar y pasar a lo siguiente. No sé si vaya a ser lo último que vaya a tener que diseñar. Ya todo lo demás ya está correcto. Padre, ¿no? Y hablando del piloto, pues hay que buscar uno. Hace un tiempo, cuando decidí empezar con la construcción de un Viper, me encontré este modelo en internet. Está muy bien detallado, tiene sus bemoles, como que no está completo, le faltan piezas, faltan ventanas, pero lo principal es, tiene un piloto. Realmente esto fue lo que me interesó de este modelo, el piloto. Y aunque parecía estar bien, tenía un detalle. No tenía botas, estaba descalzo. Qué extraño, ¿no? Y el casco también no me parece que esté correcto. Así que vamos a remover el casco. Ok, casco removido. Pero sigue teniendo problemas, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Le voy a tener que poner botas o se subían descalzos? O creo que está muy traserón. En fin. Pero bueno, la mano no está en una posición correcta porque no está agarrando nada. Voy a tener que escalarlo al tamaño del asiento del Viper y voy a tener que mover esta posición y voy a tener que además agregarle un casco que me encontré en Thingiverse que parece estar en mejor forma que el que traía, porque el que trae lo veo muy abierto. No sé si me explique. Y no trae el emblema del águila que llevan los cascos aquí al frente. Así que voy a ver cómo está el que bajé de Thingiverse. Muy bien, piloto modificado, piloto pintado, casco listo. Y como ven, ya tiene botas. Solo me falta pintarle los ojitos, pero ya queda listo y encaja perfectamente en su cabina. Y hablando de su cabina, no termina de convencerme. No se siente correcto. No veo que por ese cuadro salgan. Si podemos ver las imágenes, ahí están los indicadores, pero no son agujeros. Así que decidí modificarlo y dejarlos como son. Creo que tienen más forma. Imprimir. ¿Ven? O sea, ya se ven los indicadores. Pintar. Se nota más el detalle. Tuve que imprimir dos porque estoy haciendo dos Vipers, el Monogram y este. Ahora hay que hacer los insertos para poner detrás de los espacios y que se puedan iluminar los displays de potencia y esas cosas. Probando cómo se ven los pilotos dentro de sus cabinas, empezando a pintar, recortando espacios para que quepan bien toda la iluminación. Y aquí están todos los LEDs que van a usar. Fibra óptica. Y así queda esta chulada de cabina iluminada, rediseñada. Por cierto, los LEDs verdes que se ven a la derecha
es el sistema de comunicaciones, no es Cora. Cora se encuentra al frente y pues no se lo puso porque es muy pequeño. Pero así quedó finalmente la cabina, lista para meterse ya dentro del modelo. Y ahora a probar la iluminación de los motores, utilizando LEDs de 10 milímetros. Y sí están parpadeando. Agregué también 3 LEDs que dan ese efecto. Esos LEDs se utilizan en velas para que vea que parpadea. Simplemente se los agregué y dan ese efecto. Listo también la parte de las luces de este modelo de Gunbody, aunque esta pieza la voy a cambiar porque la hice sólida y aun cuando se me ven muy bien las luces, la parte del centro quisiera que fuera transparente como en las otras que hice, las de Monogram, que pues el efecto es mucho mejor. Déjenme conectarlo. Listo, ya está conectado. Y quiero que vean esto. Estos que los motores están en sólido y en color negro, se alcanza a ver el centro del motor, mientras que los que hice para el Monogram, al ser transparentes, se ve solo la turbina. A ver si puedo hacer que no brillen tanto. Ok, nueva pieza, transparente, ya con las salidas de la turbina transparentes. Ya luego cubrir las fugas de luz. Vamos a ver qué tal se ve. Mucho mejor. Mucho mejor. Me hace falta pintar en color cromo al centro para que difumine un poquito mejor la luz, pero ahora sí ilumina como debería de ser. Así que qué bueno que decidí hacer la pieza nuevamente en transparente. Y así quedó con la segunda capa de pintura. No se han perdido los detalles, todavía están ahí, ya no se ve tan diluido. Todavía se puede ver el delineado que hice abajo. Ahora lo que queda es enmascarar para pintar las líneas grises y las líneas rojas que van en todo el cuerpo del avión. Del avión no hay más. En todo el cuerpo del Viper. Listo el enmascaramiento. Esta de veras es una enmascarada. Solo queda libre. Ay, aquí, ¿verdad? Me falta. Ahorita se lo pongo. El área donde se va a pintar. Pero antes de pintar, a usar el clásico spray para el pelo. Para después poder hacer el desconchado. Unas 2 o 3 capas de spray para que quede lo suficientemente grueso y se note el desconchado, no únicamente de colorido. Listo, ya quedó pintado. A ver, voy a ponerme en otro ángulo para que no me dé la luz. Quedó pintada las líneas rojas, quedaron pintadas las líneas grises. Ahora solo hay que esperar a que seque. Retirar la máscara y empezar con el desconchado. Para el color rojo usé tamilla rojo mate y para las líneas grises gris neutral, que es el mismo que usé para el cono de la nave. No es un gris muy brillante, muy llamativo, pero sí hace contraste. Entonces, esperar que termine de secar. Regreso un momentito a quitar toda esta máscara. Muy bien,
Ya quité el empapelado. Ya la pintura principal está lista. Ahora solo hay que desconchar estas líneas rojas y hacerle ver como que está muy maltratado. Ya quedó. Y aunque no debería, voy a pintar algunos de los insertos aquí en los motores para darle un poquito más de vista, aunque pues en el modelo de filmación simplemente estaba ensuciado. También voy a ensuciarlo un poco con Starship Wash. Voy a darle un poco de profundidad a esto con Starship Wash de MIG, con un poco de Dark Wash, y luego voy a panelar todo con MIG porque es lo que mejor me ha funcionado y es lo más fácil de aplicar y quitar. Así que siguiente paso. Ok, ya terminé el Viper, pero queda muy solito así nada más. Así que, ¿por qué no hacer una pista de lanzamiento? Como hay algunas otras imágenes que me encontré por ahí, pues decidí imprimir esta de lanzamiento, ¿verdad? Imprimí las piezas, sí salieron en mi pequeña impresora, que como me ha ayudado. Son un montón y salieron horribles. Así que pues voy a tener que lijarlas para darles un mejor acabado y poder montar esta pista de lanzamiento. Un poco de lijado y quedan muchísimo mejor. Y bien, lista la parte de atrás de la pista de lanzamiento, la cual ensambla de esta manera. Y esto asemeja a los portaaviones, a las protecciones. Me imagino que esto va así. Y este es el patín que se rompió, así que voy a tener que imprimir otro. El Viper encaja en el patín perfectamente. Donde aquí voy a conectar la electricidad. El detalle o el punto es que acabó la impresora. Ese es aviso de que acabó la impresora. A esta altura queda perfecto, pero al ponerla sobre el patín queda mucho más abajo, entonces voy a tener que ver cómo elevo esto para que quede a una altura. Ahorita veo a ver qué le pongo. No me gustó el sistema este del patín que recorre la pista y me puse a investigar un poquito realmente cómo era. Yo estaba con que la nave se deslizaba con sus propios patines, que son estos de aquí. Entonces me puse a ver videos de la serie y me encontré esta publicación donde se ve más o menos así que me puse a diseñar el mío, que está así. Que uniendo varios se logra este mismo efecto. Voy a imprimirlo y voy a unirlo a ver qué tal queda. Esto es lo que quería ver, una fotografía del modelo de filmación
donde se ve que está puesto sobre estos rieles y no tiene ningún patino extra. El modelo solo recorre por estos guías. No hay costillas como tal, es una base completa. O sea, estas costillas, pues no les veo. O será más bien la parte interna del tubo después de esta sección. Ya imprimí la primera parte de la rampa de despegue. La hice en piezas separadas, simplemente las estoy imprimiendo con estireno. Si hay mucho ruido es porque estoy imprimiendo más piezas aquí y partes de relleno acá, porque así con el puro estireno como que no queda firme. Las pistas estas, 4 piezas que terminan, la idea es que terminen aquí. La verdad, está muy alto. Bueno, es la idea. Termina en esto, que sería ya la entrada al túnel. Y solamente hasta ahí voy a hacer el túnel para este tamaño del modelo sería muy grande. Solamente eso es lo que voy a imprimir. Y pues esperar que salgan las demás piezas de las impresoras para poder armar la pista completa. Ok, ya tengo todas las piezas impresas. Las bases también. Pero ya no puedo imprimir las últimas porque tengo un problema con mi impresora de filamento. Quién sabe qué esté pasando. ¿Será el filamento? ¿Será la boquilla? Ahorita veo. Pero bueno. La idea es que quede así. Todas en secuencia. Que van a terminar en la entrada del túnel. Solamente hasta ahí voy a hacer. Hasta la entrada del túnel. Hacer el túnel sería demasiado grande, demasiado largo. Así que pegar, pintar y dejar listo para montar el Viper encima. Ok, esta es la vista del lanzador de los Vipers. Solamente voy a dejar hasta ahí a la entrada del túnel. Hacerlo completo sería extremadamente largo. Al final tuve que imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones para que fuera lo suficientemente largo para... Esto me gustó cómo se ve. Es como el deflector que se usa en los portaaviones. 6 pedazos para poder abarcar un solo lanzador de Vipers. Ok, voy a unir, porque todavía todos los pedazos están sueltos, y a pintar. Y esperemos que... Ah, sí, claro. Y hacer el orificio aquí en la parte de abajo para hacer la conexión eléctrica del Viper. Así que vamos a seguirle. Bueno, continuando. Impresos, pegados, pintados. Lista la rampa. Listo el soporte de... ¿Cómo le llamaremos? De backfire, o sea, donde se supone, me imagino que funciona como en los portaaviones, donde se levanta algo para que ¿cómo se llama? La propulsión de los aviones no queme a todos. Que va aquí atrás. Si bien esta pieza la descargué de internet, esta la hice yo. Un poquito de impresión, un poquito de estireno, porque quedaba muy abajo y aquí queda a la altura precisa. Este orificio es para colocar el conector de electricidad que lleva el Viper, y iría más o menos así.
Tengo también ya impreso, pintado y ensuciado el arco del túnel, que como ya lo mencionó antes, no voy a imprimir el túnel completo, solo la primera parte, solo la primera entrada. Aquí, ahorita termino de pegarla, pero antes quería mostrarles el avance. Ok, simplemente pinté todo en gris y después le di un poco de wash con Dark Wash y Starship Wash, que me encantó usar esto en lugar de estar usando tinta india, porque no tarda mucho en secar. Aunque se quita un poco más difícil que la tinta india, también se pega mucho mejor a la pintura base de lo que esté envejeciendo o ensuciando. Pues ya lo único que queda es fijarlas, tanto la parte de atrás como la parte de frente, y quedaría listo para mostrarles cómo se ve ya iluminado. Imprimí las partes que van al frente en el túnel, por si después hago toda la sección continua del túnel de salida de este Viper. Y una vez terminado este Viper, pues seguiré con el otro, el de resina, que me detuve pues para terminar uno, tener uno listo y empezar a trabajar con el siguiente. Así que bueno, vamos a ver. Mientras tanto, allá tengo a todos mis pilotos esperando. Uy, este se le enchucó el casco. A ver quién va a ser el ganón. ¿Por qué tengo tantos pilotos? Porque se me hicieron muy pequeños los primeros que hice. Como que se perdían dentro del Viper. No quedaban muy de acuerdo al tamaño. Así que imprimí estos otros. Los pinté. Creo que me quedaron muchísimo mejor. Pintura. El color de la chaqueta se parece más a una chaqueta de piel que una de plástico, que es como se veía en los anteriores. Por desgracia tuve que cortarle los pies para que cupiera, pero queda mucho mejor dentro del Viper. O sea, la escala es mucho más certera de este piloto. Por eso tengo tantos pilotos ahí sentaditos esperando su oportunidad. Muy bien, vamos a terminar de pegar con hacer la conexión eléctrica y ver cómo queda. Bueno, pues aquí está el Viper en plataforma de despegue. Decidí, voy a ver si lo puedo mover, no, ya está fijo, pintar las salidas en color bronce, porque en el modelo de filmación tenía los tubos de bronce por donde salía el nitrógeno líquido que usaban para simular la propulsión. Entonces, por eso decidí dejarles terminado en color bronce. La conexión de la corriente es a través de un USB-C, que pasa a través de cables que conectan en la parte de abajo. Ahí mero. La cabina no la fijo para poder ver el interior. Y pues listo.
Ahora vamos a ver cómo queda el otro. Recuerden, este es el Monogram, al que tuve que hacer una cabina, cañones, estos no son los cañones que trae, un, ¿cómo se llama? Carlinga, y la parte de atrás de los motores para que fueran transparentes. Terminando el cableado, pues ahorita termino de arreglar eso, pego esto, que supuestamente es el radar. Esto supuestamente es un radar que se va a unir con ese magneto ahí, con ese imán. Pues solo queda terminar de armarlo y hacer las conexiones para que la energía salga por estos dos cables directo a los trenes de aterrizaje y se conecte a la base. Así que hay que terminar de armar para proseguir con la pintura. Estaba terminando de armar el Viper, ya listo para la pintura principal, poniendo las alas, cuando me di cuenta de algo. Estas alas están muy pequeñas, la verdad, se ven muy pequeñas. Así que voy a medirlas con el otro Viper. Sí, como ustedes pueden ver, sí están mucho más pequeñas, mucho más cortas. O sea, no le da una buena apariencia. La verdad es que cualquiera pensaría que con esas alas tan pequeñas pues, no podría volar. Así que decidí imprimir unas nuevas alas. Pero ¿qué creen? Las imprimí iguales. Al final me equivoqué de archivo y volví a imprimir las mismas. Así que volví a imprimir otro par. Estas ya salieron del tamaño correcto. Entonces, nuevas alas comparado con las antiguas alas. Muy bien, voy a fondear y pegar y listo para terminar el armado principal de este Viper. Y seguir con la pintura. Igual que en el otro Viper, haciendo un poco de pre-shading. Para pintar con el color base. Realmente no me convence esta parte. Supuestamente es un radar, pero parece todo menos radar. Nada más de que pues, en la serie realmente nunca se vio. Esto se le ocurrió a alguien. Sí, tiene un imán. Por eso se sostiene también. En fin, a ver luego. ¿Qué decido? Y sí, se me rompió este cañón cuando lo estaba pegando, así que voy a tener que imprimir otro. Después de un buen rato de empapelar, ya está listo. Todo lo cubierto, todo lo descubierto. Muy bien, sigue el tratamiento con el spray de pelo para después deslavar la pintura. Traté de usar otros dos productos, el Chipping Fluid de MIG y este otro que se me ocurrió. Es una base para proteger la piel que usan para cuando un bebé tiene, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, urticaria, o cuando las mujeres se quieren maquillar. Y es soluble al agua, entonces me pareció que podría servir e hice dos pruebas.
Como ven, funcionan exactamente igual los dos. El único problema es que el resultado parece más bien como descarapelado, como golpes, no. Este es el chipping fluid y este otro producto. O sea, no se ve como pintura vieja, como pintura desgastada, se ven como raspones y no es lo que busco en este modelo. Entonces, pues usé el clásico y típico spray para el pelo. Ahora lo único que queda es dejar que seque y pintar y desenmascarar todo esto. Así que hay que esperar a que seque bien esto. Muy bien, ya quitamos todo el masking. Ya estamos listos para desbaratar esta pintura. Ya todo el mundo sabe cómo se hace. Se utiliza un pincel de cerdas gruesas, se moja en agua, se moja la parte que uno quiere remover y se cepilla. En mi caso quito el exceso de agua porque la pintura roja se pega en la pintura base, entonces hay que quitarla porque si no se va a impregnar. El grado que hay que quitar de pintura pues es al agrado de cada quien. No hay un canon, no hay una instrucción precisa de cómo debe de ser, qué cantidad, depende de cada quien. Bueno, voy a quitar todo la pintura roja. Muy bien, déjame terminar y ahorita regresamos cuando ya esté listo. Muy bien, ya quedó listo. Tengo que hacer algunos arreglos. Aquí se me fue, le raspé la pintura con algo, no sé con qué. Tengo que pintar el interior de las turbinas que se tapan con estos registros. Tengo que darles algunos detalles. Pintar en bronce algunos detalles aquí. Después de eso usar el mismo wash que usé en el modelo anterior, que es el Starship Wash. Tengo que reparar esto, que no sé por qué no lo cubrí. Entonces tengo que repintar aquí, aprovecho y repinto aquí. Pero antes de llegar a eso, primero un baño de transparente mate para proteger el acabado de la pintura, antes de proceder al wash. Bueno, pues ya está listo. Con el tren de aterrizaje ya puesto. Puse aquí los conectores para la electricidad y voy a usar estos pines que encajan aquí. Los voy a poner en la base. Todavía no he decidido cómo va a ser la base, pero ya está listo. Ya solo me queda la cabina, los cristales de la cabina, que pues no los trae, y si los imprimo salen completamente opacos. Así que igual que en el otro voy a usar esta vieja tapa de CD para obtener los cristales de la cabina. Para eso voy a cortarlos con el Dremel y luego afinarlos con lija y encajarlos poco a poco hasta que queden perfectos. Y listo. Este es el gun body ya en su plataforma, aterrizando.
Por eso siguen teniendo las turbinas encendidas. Con su radar que no me convence mucho. Pero bueno. Igual la canopy no la fijé para poder ver el interior más detalladamente. Pero ya también ya está listo. No sé si se alcanza a ver. Estos... Ay, ¿con qué señalo? Aquí están las conexiones. En esta parte de las patitas. Y que conecta a la parte de abajo. Ahí está el conector. Que va hasta este cable que se alimenta con un conector USB. 5 volts. Para que no iluminen muchísimo los LEDs. Porque los recuerdo, son LEDs de 10 milímetros. Y pues si no sería como lámpara. También tengo acceso a darle mantenimiento a las turbinas. Las 3 turbinas están así. Sal, listo. Ok, listísimo el modelo. Muy bien, y hasta aquí con este video, donde construí 2 Vipers, el versión de Gambody y el versión de Monogram. Los dos quedaron muy parecidos, los dos son muy sencillos, no tienen gran detalle, pero fueron muy divertidos. Yo creo que para el próximo proyecto haré la Galáctica, también de Gambody, donde espero poder escalarla hasta una longitud de 1,10 m aproximadamente. También espero poder seguir trabajando en los Enterprise que había dejado arrumbados por un tiempo. Esto por problemas técnicos más que nada, buscando el circuito que funcionara mejor con todo esto, los motores que fueran menos ruidosos y más controlables. Yo creo que voy a trabajar en las dos cosas, en la Galáctica y en esto. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós.